muy importantes de formación en gobernabilidad, gobernanza, gerencia política. ¿Crees tú que esta es la oportunidad para que ya la anquilosada y anacrónica clase política que tenemos en el país, que desde todo punto de vista está muy vapuleada y que los grandes sectores de la población, y eso se expresa en el gran rechazo todavía a lo que queda del Congreso de la República? ¿Tú crees que se ofrece la oportunidad de dar ya el lugar a nuevos rostros, nuevos cuadros, de oxigenar la política nacional, Gabriel? Yo creo que primeramente tendríamos que ver el contexto. Hoy en día el contexto político estamos en un tema de una suerte de denuncias contra la corrupción, de hechos de corrupción que se están dando a conocer hoy en día y que la población tiende a bien escuchar y que todos deseamos que se sepa la verdad. También estamos en un contexto en la que una desacreditización de la clase política, justamente la población como que ya no cree, ha perdido la credibilidad de los políticos. Justamente eso es también un hecho que hoy en día nos marca, pero también hay algo que nos marca un poco más, que es el tema de que tenemos a un presidente como Vizcarra, populista y medianamente reformista, que justamente también marca lo que es la coyuntura política. Y eso me refiero debido a que, por ejemplo, como usted muy bien dice, hoy en día la clase política está siendo observada por toda la población debido a los temas de corrupción que están saltando y otros tipos de comportamientos que no necesariamente van con el tema de la corrupción. Sin embargo, consideramos, como anteriormente lo manifestamos, que esta es una oportunidad para que haya una purga dentro de la clase política y que justamente los cuadros que justamente se han ido formando dentro de los partidos, porque recordemos que los partidos son la base de la democracia, justamente va a dar una gran oportunidad a que emerjan esos cuadros para que justamente con las nuevas propuestas, con las nuevas ideas y con la nueva visión del país justamente lleguen a la población y ellos internalicen y justamente vean si es que le dan o no le dan el apoyo. Claro, tú has dicho algo muy interesante. El tema también pasa porque el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, tiene que hacer su trabajo. Hace más o menos, se calcula, Gabriel, que hace 2 décadas el Perú camina por piloto automático, es decir, no necesariamente se siente en las políticas públicas, no necesariamente la política económica, por ejemplo, en materia de economía, es la que le está dando valor agregado al crecimiento económico muy disminuido últimamente en el país y que, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana y el tema de la recesión en cierne en el país pone en vilo a toda una sociedad como es la sociedad peruana. Entonces, un poco lo que también se le reclama al presidente de la República es que haga su trabajo de estadista, ¿no? Porque en realidad este es un tema que es parte de una agenda pendiente. Sí, claro que sí. Hemos visto en el tema del Ejecutivo el enfrentamiento sin cuartel que han tenido con el Legislativo, en este caso con la mayoría que justamente controlaba el poder legislativo, en este caso lo que era Fuerza Popular. Eso ha sido un enfrentamiento desde hace mucho tiempo atrás, recordemos en la época de PPK también, pero hoy en día en la época de Vizcarra se recrudeció un poco más. Entonces justamente eso ha hecho de que el presidente no, mientras que la población siente que él está liderando un tema de la lucha frontal contra la corrupción y lucha frontal contra la clase política que está haciendo poco o nada por el bienestar del país, pero se descuidó totalmente también el tema de lo que estuvo manifiesto, en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema del desarrollo económico, en el tema del desarrollo humano, en el tema de salud, en el tema de infraestructura. Miren, por ejemplo, el país está viviendo, o al menos las regiones donde hemos sido afectados por el tema del fenómeno del niño costero, estamos viviendo algo único. Por ejemplo, tenemos más de 3.100 millones por el tema de la reconstrucción con cambios, pero sin embargo tenemos unos ministerios que tienen la parte de ejecución, o sea, unidades ejecutoras que a duras penas han llegado al 15% del gasto de ese dinero. Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué ese descuido de la parte ejecutiva? O sea, en este caso de la presidencia de la República, justamente porque se vieron enfrascados en una trifulca, en un pleito con el Poder Legislativo y se descuidó
lo que también debería de tomar en cuenta lo que era la parte de salud, educación, fomento del empleo, ¿no? Ahora, Hoy en día, ese tema, y disculpa que te corte ahí, porque tiene que ver justamente la repregunta con lo que tú estás diciendo. Ese tema de la incapacidad de gasto de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, también es un tema, Gabriel, de falta de idoneidad a la hora de elegir a tus colaboradores, porque por ejemplo, si tú vas a hacer perfiles, proyectos, expedientes técnicos, debes tener gente experta, una unidad formuladora de proyectos que tenga toda el expertise suficiente como para que sus proyectos cuando vayan, ya sea al Ministerio de Vivienda y Construcción, para la habilitación técnica, o al Ministerio de Economía y Finanzas para lograr la habilitación financiera, no sean rechazados. ¿No crees, Gabriel, que también un poco el tema pasa por ahí? Es decir, los gobernadores regionales y la mayoría de los alcaldes no están siendo muy finos en ese tema. sí, claro, recordemos pues de que los gobiernos que antecedió al actual, que es Anselmo Lozano, específicamente en el tema de acá de la región Lambayeque, se echó por los suelos lo que era el banco de proyectos. Si bien es cierto, hay una serie de ideas, de perfiles de lo que se necesita para hacer una obra, pero cuando vino el tema de la reconstrucción con cambios, hicieron una suerte de listado de obras, pero lamentablemente esas obras no tenían los expedientes técnicos y lamentablemente las unidades ejecutoras tampoco tenían el personal capacitado, idóneo y el número de personal para poder hacer esos expedientes técnicos. Y es justamente en el retraso de lo que es la ejecución de obras y el gasto de la reconstrucción con cambio, que son más de 3.100 millones. Nosotros como sociedad civil y también como miembros de partidos políticos le manifestamos al gerente de la reconstrucción con cambio que nombre un equipo multidisciplinario y que se aboque in situ específicamente al tema de la reconstrucción con cambios para ver el tema de las obras. Poco o nada hicieron caso y hoy en día vemos las consecuencias, ¿no? Bueno, ese es un tema realmente muy complicado, porque justamente en ese tema de la reconstrucción por cambios estamos ya, tú sabes, a puertas de comenzar el periodo de verano y en donde lo más probable es que nuevamente tengamos por lo menos, bueno, Dios nos coja confesados, pero en el mejor de los casos, unos atisbos de lluvias en esta parte norte del país y todavía no hemos solucionado el problema de hace 2, 3 años, es decir, nos va a llover sobre mojado, Gabriel. Sí, lo lamentable de todo esto de que, por ejemplo, en marzo del año venidero, pues todo el dinero que no se ha podido gastar o invertir en el tema de la reconstrucción con cambios va a tener que revertir al erario nacional, lamentablemente, ¿no? lamentablemente. Y es por eso hoy en día que estamos en un tema de coyuntura, puesto que ya tenemos al presidente Vizcarra que una suerte de que hace deshizo de las personas, en su gran mayoría que hacían daño en el tema del Congreso y que la población no veía bien el comportamiento, pues hoy en día tiene que abocarse y ver de qué manera hace las reformas legislativas o normativas para poder agilizar el tema del gasto en la reconstrucción con cambios. Y es por eso hoy en día también en el tema de la elección congresal que se ha convocado, pues veamos también a nuestros candidatos de qué manera van a apoyar en eso, ¿no? Ahora, el tema también pasa, Gabriel, por destrabar la inversión pública. Tú recuerdas que antes había el famoso Sistema Nacional de Investigación de Inversión Pública que servía como un candado muchas veces para la inversión, pero que, bueno, de suyo propio en algún momento funcionó, pero bueno, tú sabes pues que en la administración pública en el país la gente está tratando de sacarle la vuelta siempre a la ley y buscar alguna ventaja y algún beneficio. Pero ¿hasta dónde es importante, Gabriel, destrabar la inversión y hasta dónde, por ejemplo, este problema de los conflictos mineros, de los conflictos sociales, donde la PCM históricamente ha sido incapaz, siempre he cuestionado, Gabriel, que cómo es posible que haya una unidad de resolución de conflictos donde se supone hay ahí antropólogos, sociólogos, especialistas en materia de resolución de conflictos, han sido incapaces de prever los conflictos sociales como los de Tía María. Sí, justamente en el tema del gasto público, recordemos que en este año también se ha retrocedido lo que es en el gasto de inversión pública en un 11 o 12%, Imagínate, de menos de inversión. imagínate, en lugar de avanzar hemos retrocedido. Hemos retrocedido justamente en el gasto público. Y qué no decir del tema de la inversión privada que ha disminuido. Entonces, si bien es cierto, antes había un SNIC
que lo que tú muy bien has manifestado, y hoy en día se cambió al tema de invierte P, justamente para darle esa agilidad en el tema de las obras, pero Mayor viabilidad, ¿no? Mayor exacto, viabilidad. pero lamentablemente no está cumpliendo su fin. Entonces Vizcarra debe de abocarse a revisar cuáles son las normas que debe de cambiar para poder agilizar un poco más este tema del gasto. Pero sin embargo tenemos que felicitar al tema de la Contraloría, por ejemplo, en su programa de control concurrente, está viendo el tema de las obras que se están ejecutando en el tema de la reconstrucción y está haciendo una suerte de veedor, pero desde el mismo hecho de que se hace el expediente técnico, desde que se presenta las bases, está haciendo un control concurrente para evitar justamente el tema de la corrupción, como usted muy bien dice, tratar de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Pero justamente ahí hay que rescatar el trabajo que está haciendo la Contraloría. En el tema O sea que no es tan cierto, Gabriel, que la Contraloría investiga hoy, mañana y nunca. O sea, sí hay algo de positivo en su trabajo. Sí, hay que rescatar el papel de la Contraloría que está haciendo todos los esfuerzos posibles, pero también el Ejecutivo tiene que darle todo su apoyo, ¿no? Porque necesita pues ingenieros, técnicos, peritos contables, ¿no? Para que justamente vean de que el dinero que se va a invertir en determinada obra sea lo correcto y lo justo, ¿no? Y no evitar, pues, así evitar el famoso diezmo, ¿no? Que es el 10%. Bueno, eso ya está casi instituido, ¿no? Que yo proyecto 100 bolsas de cemento, pero sin embargo me gasto 60 y 40 por ahí lo desaparezco. Entonces, justamente el control concurrente trata de evitar eso, ¿no? De que justamente se sobrevalore la obra y justamente se gaste lo correcto, ¿no? Mira, la vez pasada, cuando estaba todavía de presidente el señor Correa en Ecuador, él dijo una cosa realmente pasmosa, ¿no? Él dijo, en el Perú, lamentablemente, las cosas suceden o las consecuencias son peores por dos razones. Uno, porque sus autoridades son muy corruptas, dijo, y dos, porque lamentablemente no están escogiendo a la gente más idónea para gobernar, ¿no? Entonces, por ahí como que nos dijo lo que realmente pasa en el Perú, ¿no? Sí, justamente en el tema ya escuchamos cuando dijo Jorge Barata, dice yo cuando llegué ya estos tipos ya eran corruptos, ¿no? Entonces, o sea, acá no se trata que ellos los han corrompido, ¿no? O sea, ya estaban más corrompidos, sino que simplemente se corrompieron más, ¿no? Sí, pues y ahí justamente la observación de que no es cuestión de sistemas, sino que es cuestión de personas, ¿no? Efectivamente, plenamente de acuerdo. Yo siempre lo sostengo así. Plenamente de acuerdo. Tanto en diversas instituciones y esto, tiene que ser mira, así. Qué interesante que digas eso, Gabriel, porque eso implica que ser de derecha, de izquierda, no es patente de corso para ser una persona químicamente pura o para ser una persona honesta 100%, ¿no? O sea, los corruptos pueden ser de derecha, de izquierda, de centro. Acá lo interesante no es la ideología política, sino la persona, el liderazgo ético que debe tener un político en este caso, y que en lugar de ser un apostador de la política como el señor Tubino, que ha dicho, ¿quién va a participar ahora en una elección si si en año y medio no vas a recuperar lo que vas a poner en la campaña? O sea, esos apostadores de la política son los que de alguna forma denigran al quehacer político en el país. Y si antes hemos tenido alguna vez apóstoles de la política, ahora solamente tenemos apostadores, mi querido Gabriel. Sí, pues lamentablemente ahí creo que estamos concordando porque la política no es inversión, la política es servicio. Y definitivamente. O sea, ese es el punto de partida, ¿cierto? Claro, la premisa fundamental. Si tú participas en la actividad política es porque tienes vocación de servicio. De entrada. Que sí. Y mire, y el segundo punto que manifestaste en el tema de las personas más idóneas, sí, pues, pero lo que sucede es que hemos entrado en un tema de la mercantilización de la política, en la que justamente el candidato que tiene más cantidad de dinero se contrata un buen estratega político, tipo Fabre, por ejemplo, ¿no? Así es. Y hace que el voto sea tan emocional que la población justamente vota, ¿no? Y como bien dicen, pues, en línea, y no se da cuenta de que probablemente están apoyando inconscientemente a una persona que no cumple las características o el perfil idóneo para que justamente estar en una entidad y muy interesante, o sea, en una entidad del Estado donde justamente no se ve el tema empresarial, sino se ve el tema de política de servicio. Y eso es justamente lo que tenemos que decir, manifestar a la población de que se informe un poco más, de que no se deje llevar por la corriente del que dice,
sino que ellos simplemente también tengan que ver, informarse y contrastar cuáles son las ideas y el perfil de la persona que está postulando, ¿no? Justamente a propósito de eso, y ya entrando al tema del cronograma electoral, porque ya estamos ahorita en un proceso electoral formal, fáctico. Un familiar me decía ayer algo muy interesante. Me dice, ya estoy escuchando que el rey de la papa, el rey de la cebolla, el rey del ganado, o sea, todos los reyes del comercio o gente con un caudal muy importante que en buena hora si lo han logrado en buena lid, pero eso no te da patente de curso para ser político. O sea, el hecho de que tú tengas pues una cuenta corriente de $500,000, que tengas activos por más de $1,000,000, que en tu casa todos los días esté cuadrado una 4x4 del año, no es garantía para que seas un político idóneo. ¿O me equivoco, Gabriel? No, no es garantía. Lo que sucede, por ejemplo, recordemos a Mujica cuando manifiesta de que si tú quieres, te gusta el dinero, te gustan las inversiones, pues no entres en política, Así quédate es. en el sector empresarial. Sí, 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 La sí. política es muy diferente, una política es de servicio, de sacrificio, de ver, el de velar, el de pensar por los demás, ¿no? Entonces justamente es algo muy diferente. Y él me hace acordar mucho, Gabriel, al famoso Frejolito. Tú debes recordar que Alfonso Barrantes de Lingán, uno de los pocos políticos de izquierda que yo respeto hasta el día de hoy, no es porque ya no esté entre nosotros, sino que dio una consecuencia de vida muy interesante. Él, cuando entró a la alcaldía de Lima, entró con su Volkswagen Escarabajo del año 77, y cuando salió con el mismo Volkswagen. Algo parecido con Mujica, ¿no? O sea, un hombre que creo que camina sin zapatos en su casa, o sea, un tipo que volvió a ser lo que siempre fue, un hombre sencillo y de a pie. Claro, somos de aquellas personas que pensamos de que las personas honestas sí es posible que participen en política y justamente apelamos a que la población pues también vea analice y vea en esta coyuntura electoral pues a quién va a elegir y a quién va a dar su voto, ¿no? Y a propósito de hombres honestos y capaces, ¿veremos en esta campaña a Gabriel Quispe de candidato? Es una posibilidad dentro del partido. Tú sabes que quienes participamos en política estamos ahí no tan solo para estar en la tribuna, sino también hay que estar en la cancha, ¿no? Y si los grupos, las bases del partido me tienen a bien a proponer, pues yo estaré presto a poder estar cumpliendo el papel que todo militante de un partido político debe hacerlo, Eso es ¿no? interesante, Gabriel, porque me consta que tú perteneces a una generación incluso multipartidaria de personas que se han ido preparando en el tiempo, no uno, sino varios años. Incluso estuve una vez con ustedes en un evento de la NDU, ¿no? El NDA. Instituto Demócrata Norteamericano, ¿no? NDA, Ah, NDA, perfecto. ajá. Bueno, tú conoces más inglés que yo, que los preparó y dieron realmente cátedra sobre ciencia política durante una semana. Y ese es un tema que ustedes han venido procesando en el tiempo, y yo creo que ahora ya da sus frutos como para que den los resultados correspondientes, ¿verdad, Gabriel? Sí, claro que sí, nuestra trayectoria de más de 13 años en la vida política y también una trayectoria de 15, 20 años en el tema de lo que es la dirigencia, ir a múltiples reuniones de dirigentes de antaño que hasta el día de hoy los tengo en la mente, en el recuerdo. Uno aprende mucho, ¿no? Y justamente y estar en el quehacer político te da la suficiente capacidad para poder hacer un verdadero diagnóstico y también dar las alternativas de solución para justamente solucionar esa problemática que acarrea ¿Cuándo toda la estaría sociedad. definiendo Juntos por el Perú sus candidatos al Congreso por la región Lambayeque? Juntos por el Perú estaría definiendo en finales de octubre. O sea, ya mismo. A la primera semana de noviembre ya Perfecto. en elecciones internas, quienes Así van a es. postular para lo que es estas elecciones complementarias del Pero 20 parece del que hasta 26 el de enero. 18 hay un plazo, mi querido, Sí, según nos informa nuestro gerente de la empresa, parece que hasta el 18 han fijado hay una tentativa, Sí. hay una propuesta de la OMPE que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones para que sea aprobada, pero también el Jurado Nacional de Elecciones también tiene una propuesta y justamente en estas semanas, en esta quincena de octubre van a tener que definir. Porque Exacto. justamente todavía no sale el cronograma, tendría que salir con una resolución del Jurado Nacional Por de Elecciones. supuesto, o sea, por todavía sus no se requisitos. oficializa. Todavía no se oficializa, esa es un anteproyecto o es un proyecto que justamente tiene que ser aprobado por él. Ahora, definitivamente, de una cosa estoy convencido, que la gente que está en Juntos por el Perú y que conoce la trayectoria de Gabriel Quispe, de alguna manera va a tener que apoyar una propuesta
que de alguna forma va a significar oxigenar no solamente el partido, sino también la clase política aquí en la región Lambayeque. O sea, qué interesante es que gente como tú, de repente Natalia Arbildo de Nuevo Perú, ¿verdad? ¿No? Sí, Nuevo Perú, Natalia ¿no? Arbildo de Nuevo Perú. No sé, y como conversaba con una persona amiga nuestra hace poco, no solamente se trata que haya gente joven, sino también gente con experiencia que no ha tenido oportunidad, porque tú sabes, Gabriel, que hay profesionales, hay gente de bien, ciudadanos honorables en Chiclayo, que porque no han tenido capacidad de inversión de campaña, no han tenido para poner pues no menos de $100,000, como tú sabes cuesta una campaña del Congreso en promedio, nunca se presentaron, ¿no? O no los tomaron en cuenta. Yo creo que ahora es la oportunidad de darle lugar a ellos. Sí, claro que sí, es una gran oportunidad porque, como bien dicen, en algunas redes sociales, aquel candidato que vean regalando una cajita de fósforo o un gorrito, pues le van a tirar agua y otras cosas más, pero la gente, la ciudadanía ya no quiere dádivas ni Ojalá que regalos, ¿no? solamente sea agua, Gabriel, Sí, porque están sí, pues, a Gilbert Violeta, el otro día le han aventado agüita amarilla, ¿no? Y esos son sí, los, pero tampoco ¿sabes la lleguemos a extremos, procedencia de eso? tampoco queremos llegar a extremos, pero ya los candidatos o los precandidatos tendrían que evaluar su plataforma de trabajo, su plataforma de lucha, y así como Natalia Hervilo, está también el compañero Lalo Gamarra, Por ejemplo, Henry ¿no? Guevara, la compañera Ana Avances, y la compañera Cecilia Soto Herrera. Hay una buena ¿No? generación Sí, hay una buena generación de compañeros que de están ahí, prospectos políticos. que han estado ahí formándose dentro de este league política y justamente creo que tienen ya la suficiente capacidad Así es. para poder representar a nuestra región Lambayeque y por qué no darle la oportunidad también a ellos, ¿no? Yo creo que sí, y definitivamente, Gabriel, no te corres entonces ni te correrías a esa responsabilidad si la militancia de Juntos por el Perú te diera la posibilidad de ser candidato en esta coyuntura. No, yo soy una persona que le gusta afrontar los retos, también debemos de evaluar también el apoyo que exista también de las bases del partido, porque justamente tiene que haber un apoyo de la base para justamente hacer un trabajo sostenido, ¿no? Así Recordemos, es. para va a ser una campaña muy fugaz de 50 a 60 días a lo Sí, sí, mucho. sí, 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 Entonces, por lo efectivamente. tanto, va a ser una campaña muy fuerte, muy rápida y en la que considero de que ya la población ha de tener ya en mente al menos el símbolo totalmente internalizado, pero lo que están esperando es la persona, ¿no? Recordemos que hoy en día la elección va a ser marcas el símbolo y de ahí tienes que escribir el número a quien tú crees que consideras que tiene que poder representarte, ¿no? Bueno, finalmente, mi querido Gabriel, ¿cuál es el mensaje que tú le darías a la población y en especial a los jóvenes que todavía están un poco desorientados? Hay personas que todavía no saben qué es lo que va a pasar con el país en los próximos días, si realmente finalmente habrá elecciones o si esas elecciones de alguna manera serán un alivio para la situación del país. ¿Cuál es el mensaje que un político y dirigente político como Gabriel Quispe le daría a la población de la región Lambayeque? Primeramente, mi estimado Edwin, si me permites, primeramente quiero expresar mi solidaridad con el compañero Yehude Simo, quien está hoy en día atravesando por una situación muy difícil. Bastante complicada, Sí, ¿no? bastante complicada. Es muy complicado que una persona convicta y confesa como barata, un delincuente, te señale, ¿no? Al margen de que si eres inocente o culpable, pues el De hecho de alguna que tan forma te solo compromete. te Te señala, ya te compromete. compromete y Exacto. justamente el compañero está pasando por múltiples cosas que no desearía nadie, ¿no? Pero darle mi solidaridad, decirle puede que el Lambayeque, al menos Juntos por el Perú de la región Lambayeque, estamos con él, pensamos de que estamos apelando a su inocencia, pero justamente será el Poder Judicial quien determine, ¿no? Y esperemos de que se allane, y él ya ha manifestado de que se va a Claro, allanar porque a estas todas las investigaciones, declaraciones ¿no? tienen que ser corroboradas, o sea, no se trata de decir fulano de tal es culpable, sino que eso tiene que probarse. Y tú has dicho bien, o sea, me imagino que el Ministerio Público tendrá que buscar las pruebas correspondientes y si hay algunos elementos de convicción probados, tendrá que, señores, aquí están las pruebas para que luego eso vaya recién al Poder Judicial.
Sí, claro que sí. Es un Entonces, proceso. claro, es todo un proceso, pero como te digo, desde el momento que te menciona Ah, ya como no. que molesta mucho, ¿no? Mediáticamente, de alguna manera, como se dice, le han tirado barro con ventilador a Yehude, ¿no? Entonces Sí, pues Yehude lamentablemente es así. no le ha Entonces, quedado otra cosa pues que de alguna forma salir a responder también, pues, ¿no? Porque yo creo que hay una palabra muy conocida, una expresión muy conocida en el Perú que dice el que calla otorga, ¿no? Pero él está saliendo y bueno, vamos a ver hasta dónde llega esa situación, ¿no? sí, esperemos que llegue a buen puerto y bueno, pues mi mensaje a los jóvenes que por favor participen en política, ocupen estos espacios que hoy en día son propicios para ellos, porque si no los ocupan, pues personas con un prontuariado muy largo quizá lo ocupen y ya vemos el papel bochornoso que se está realizando en el Congreso, ¿no? Al menos el Congreso que ya se disolvió. Esperemos que los jóvenes participen en política y Juntos por el Perú está abiertas las puertas también para que ellos participen. Perfecto. Gabriel, te agradecemos mucho por tu presencia hoy. Vamos a seguir convocándote para seguir hablando de la situación política del país, de lo que pasa con la clase política hoy, de la oportunidad que se ofrece históricamente, Gabriel, de renovar a esta clase política en el país y con la esperanza pues que este nuevo Congreso sea mucho mejor que el que ya está saliendo, ¿no? Del que ya está disuelto y eso es creo lo que se espera, ¿no? Sí, claro que sí, como ciudadano, más que un militante de un partido, como ciudadano, esperemos que nuestros representantes estén a la altura de las circunstancias y que vean por los intereses de la sociedad, del pueblo, de la familia, del ser humano y que no se dejen llevar por situaciones de intereses empresariales, ¿no? Esperemos que justamente esta nueva elección nos dé la oportunidad a quienes militamos en partidos políticos y le dé la oportunidad a los jóvenes, le dé la oportunidad a las personas que aquellos que nunca quisieron militar, participar en política, pero que hoy en día creo que es necesario, la nación demanda que ellos participen. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias entonces por tu presencia hoy y vamos a seguir convocándote en los próximos días para seguir hablando en vivo y en directo a través de Destape Televisión. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y a ustedes también, amigos de Destape Televisión, gracias por su gentileza. Este es un programa que es grabado y subido a las redes sociales para viralizar y tener también sus opiniones y sus comentarios que son muy importantes. Hasta la vista. Dios mediante será, no creo que el día de mañana, sino el día miércoles en estos programas de Destape Televisión. Ah, De Cachepa, ahí en Santa Rosa, Monteplú, Pimentel, Preñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los grupos. ¡Salas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepuirreque.